días. Mi nombre es Claudia Vergara y desde Costa Rica les doy la más cordial bienvenida a esta segunda edición de Conecta B2B Live. Desde luego, agradecemos a todos por su participación. El siguiente espacio es para el panel La nube como clave para la transformación digital. En esta sesión participarán los siguientes expertos. Por un lado tenemos a Yanisela Murillo, quien es gerente general de Span Latam, reseller de Salesforce en Centroamérica. Yanisela cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria informática. Por otro lado, tenemos también a José López, quien es gerente de consultoría de soluciones en Genesys. Uno de sus principales focos es justamente apoyar la construcción de modelos de experiencia al cliente en modalidad cloud, basado en agilidad, simplicidad e innovación. Le damos también la bienvenida a Heriberto Gamboa, que es Sales Manager en Schneider Electric y cuenta con más de 15 años de experiencia en infraestructura electromecánica de misión crítica para centros de datos. Y esperamos que más adelante también se pueda sumar con nosotros Mabel Jerónimo, quien es arquitecta de soluciones de nube de Microsoft. Buenos días a todos ustedes, ¿cómo les va? Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos. Perfecto, damos inicio si les parece. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué factores se deben considerar para migrar los datos a la nube? Bien, si quieres, Claudia, te ayudo en esta pregunta. A ver, estos tan versátiles, yo creo que no hay, primero que todo, no hay una receta perfecta, sin embargo, uno podría seguir una serie de consideraciones que me gustaría, pues, comentar. Uno pensaría que la nube, tengo que ir ahí porque es donde está todo el mundo y hay que tener cuidado con ello. Hay que analizar el negocio en el que estamos, hay que analizar la disponibilidad y otras cosas más. Entonces, ¿qué factores? Bueno, por supuesto, empiece por analizar las aplicaciones y los datos que usted tiene. Aún cuando uno piensa que la nube, o sea, es súper increíble en el tema de flexibilidad y escalabilidad, que son de las principales ventajas y virtudes que tiene la nube, no todas las aplicaciones son ideales para la nube, ¿ok? Y eso es importante. A veces hay que hacer un mix de esas aplicaciones y al momento de migrar los datos, uno tiene que considerar eso. Hay que poner en una balanza las aplicaciones, la disponibilidad de dichas aplicaciones, porque en muchos casos es necesario y mandatorio que no se suban a la nube los datos, porque las aplicaciones lo ameritan. Es importante en el tema de migración de datos, pues hay que prepararse. Puede venir a la mente una pregunta de que si yo tengo que hacerlo de manera gradual o parcial esa migración de datos. Y en este sentido, te digo, no existe una única respuesta porque depende de la aplicación que estemos pensando. Si estamos hablando de una data sensible que es crucial para el negocio, tiene que migrarse toda definitivamente. Sin embargo, si lo que estamos es pasando información histórica, ¿verdad? Pues podemos irlo haciendo de manera paulatina y en forma gradual. ¿Me entienden? No sé si el resto de mis colegas compartirán conmigo mi punto de vista al respecto. Sí, yo quisiera aportar también cada empresa definitivamente debe identificar cuál es su modelo de atención o su modelo de servicio y con base en eso identificar como parte de su estrategia es si mi objetivo es de ser una empresa donde el eje es mis clientes, como todo esto que venimos identificando, el customer centric, es ok. Mi empresa está en el momento de poder ir hacia ese modelo de modelos como Experience as a Service, sería uno de los grandes dilemas. ¿Y la información dónde está? A veces la información, la data se convierte en eje fundamental de cuándo hacerlo, ¿sí? La información puede estar en sus localidades, en modelos premise, o puede ser que la data y la información ya se pueda ir migrando, como dice Yanisela, hacia la nube, ¿sí? Ahora, un modelo de experiencia como servicio tiene la capacidad de adaptarse a dónde está la data.
La información yo la puedo extraer desde las premisas donde las almaceno, o si ya he ido evolucionando esa información y la data ya la tengo en el modelo nube, va a ser mucho más fácil conectarlo dentro de la nube, y eso va a facilitar toda la transición de las compañías hacia ese modelo. Y ahora, cuando yo mencionaba el tema de centrado en el cliente, eso para nosotros como, digamos que desde una fábrica de software es muy importante. ¿Por qué? Porque esto lo que nos va a permitir es, hay un concepto muy importante que hoy en día tenemos que considerar, y es la empatía. Y es nosotros como empresas también sentir qué es lo que el cliente está sintiendo, ¿sí? Colocarnos, como lo decimos, en los zapatos del cliente, identificar el cliente qué piensa, qué espera, y a partir de esa empatía poder generar confianza y que el cliente diga, ok, ya confío en que la información esté en la nube, y con esa confianza lo que voy a generarle a mi compañía y a las empresas es lealtad, que el cliente se sienta cómodo, que el modelo de servicio sea claro para el cliente y que fácilmente el cliente pueda empezar a consumir esos servicios en la nube y romper paradigmas. Definitivamente, muchas de nuestras empresas todavía sienten miedo. Aquí la invitación es, la nube tiene que ser segura, les tiene que dar confianza a que la información y el momento en el cual ustedes están haciendo esa transición sea segura también para ustedes. Bueno, yo me uno a las recomendaciones de mis colegas, de tanto de Yanisela como de José, y les agrego que uno de los puntos importantísimos para tomar la decisión o para basarse en cuáles factores debería yo considerar está en cómo voy a alcanzar los datos que tiene almacenado mi proveedor, porque al final del día sigue siendo dependiente de los equipos on-premise. Hay una capa de comunicación importante que tiene que permitir una baja latencia, que tiene que permitir un acceso de información rápida y consistente a los usuarios de la información. No olvidemos que la información hoy día es el principal, eslabón de la cadena de valor de nuestras empresas. Sin información, básicamente, no podemos seguir manejando nuestro negocio. Entonces, siempre hay que fijarse muy bien que nuestro proveedor, al final, que puede ser un data center de clase mundial, puede estar localizado en tu propio país o fuera de él, vas a seguir teniendo una capa importante en tu infraestructura. Nosotros eso lo conocemos como el Edge Computing, y siempre es importante fijarse en que no solamente los equipos de telecomunicaciones como enrutadores o switches son de la mejor capacidad para manejarlo, sino que también esa capa eléctrica o mecánica de acondicionamiento eléctrico o de ambiente están bien protegidos, porque al final del día puedes tener tu información en un centro de datos, como les decía, de clase mundial, muy segura, y nunca va a fallar, pero si no tenés acceso a ella por medio de los elementos que aún conservas, como te decía, on-premise en tu compañía, podrías también sufrir algunas caídas abruptas de cara a el trabajo que tenés que hacer frente a tus clientes. De acuerdo, vamos con el siguiente punto. ¿Cuáles beneficios se obtienen al migrar los servicios o los datos sensibles de la empresa a la nube? A ver, de esta pregunta es casi, hay muchísimos beneficios y podríamos resaltar algunos importantes. A ver, aquí mi aporte, para darle también espacio a mis compañeros que sumen. Definitivamente uno es el de menor costo y mayor rentabilidad. Sin embargo, eso es lo que aparenta ser. Hay que tener cuidado porque lo que han aportado los compañeros es, no solamente hay que pensar porque es de moda, tengo que, puede ser, y lo dijo muy bien Heriberto ahora, o sea, puedo tener y estar en el data center más poderoso, pero si no tengo una buena infraestructura y de conectividad hacia ese data center, no sirve para nada, ¿verdad? Porque mi operación no puede funcionar. Entonces, sí es cierto que uno de los beneficios es el tema de menor costo y rentabilidad. Agilidad. La realidad es que muchos de los centros de datos ofrecen muchísimos servicios en cuanto al tema de crecimiento, por ejemplo, que es una solución muy escalable, que
si mi negocio va creciendo, yo puedo ir creciendo en ese tema de la nube, de manera de la mano, y quizá algunos un tercero para dar espacio a los demás compañeros es el mantenimiento, ¿verdad? Hay costos ocultos cuando se tiene on-premise, pues uno tiene que tener una serie de consideraciones para estar teniendo mis equipos y mi infraestructura siempre al día, pero en la nube, pues hay muchas cosas que ya están incluidas y incrustadas dentro de esa gran infraestructura y que eso significa para uno un ahorro en costo de mantenimiento. No sé si los compañeros quieran aportar algunas otras ventajas para darle la palabra a ellos. Sí, gracias, Yanisela. Yo sumaría algunos otros, como por ejemplo el time to market o la disponibilidad del servicio, ¿sí? En los modelos nubes, lo que se facilita es empezar a consumir servicios muy rápidamente, que ha sido históricamente uno de los, digamos que de las barreras para que los negocios puedan evolucionar de acuerdo a sus necesidades. Seguramente la gente de operaciones, la gente del negocio, siempre cuando escucha la nube ve digamos que algo que les va a facilitar a ellos aplicar sus estrategias de una forma mucho más rápida. Y esto conlleva otra característica y es la simplicidad. Hoy en día las soluciones en nube se han desarrollado cuando son 100% nativas desde la nube, que se construyeron bajo ese modelo, son muy rápidas. Entonces, eso también facilita. Y por último, el tema de seguridad. La nube también debe colocar ese sello de seguridad para que los clientes confíen mucho en cuando empiezan a consumir los productos o los servicios en ella. Entonces, estos son otra serie de características que creo que le dan mucho valor y esto lo que debe generar es confianza, que las empresas, que los clientes de sus empresas identifiquen una oportunidad para poder irse a ese modelo con base en su madurez y dónde quieren estar. Y también cuestionarse es dónde están mis competidores, porque hoy en día estamos en un mercado bastante competitivo, lo cual nos exige identificar en qué momento. Algunas empresas toman riesgos y digamos que deciden ir hacia estos modelos mucho más rápidos, otras son más conservadores y digamos que toman un espacio para tomar. Pero la invitación es, con toda esta serie de atributos, seguramente pues pueden tomar ese tipo de decisiones para poder ir. Bueno, yo podría continuar con lo que exponía Yanisela. Hay un ahorro significativo importante, ya hay estudios que te permiten identificar cuáles son esos ahorros en cuanto a, por ejemplo, cargas eléctricas cuando no tienes tu data center en tu edificio, costos de mantenimiento y que te permite también tener una dedicación exclusiva a tu negocio. Pero sumado a eso, lo que yo también podría decir es la disponibilidad que vas a tener de la información. Ya ahora todos vemos como dispositivos como los teléfonos celulares ya tienen en algunos de los casos los mismos rendimientos que una computadora o inclusive en algunos de los casos las tabletas ya están sustituyendo a las computadoras. No vas a necesitar estar en tu propio edificio conectado a una red cableada y conectado por cable, sino que si tenés una conexión segura tipo VPN, puedes tener acceso a los datos en cualquier parte y en cualquier lugar. Entonces, esa disponibilidad que te permite la única necesidad de una interfase para enviarle a tu cliente un correo con información necesaria para que te emita una compra, enviarle a tu cuerpo técnico alguna otra información necesaria para que termine la instalación de un proceso o de un equipo, realmente se vuelve, vamos a ver, valiosísima y que no podríamos cuantificar el nivel de tiempo que nos ahorra y el nivel de disponibilidad que los clientes pueden tener de cara a esa disponibilidad de información. Y de nuevo, vamos a ver, nos permite tener infraestructuras mucho más sencillas en nuestros edificios y que podamos administrar el acceso a ella desde cualquier parte del mundo, como les decía en algún momento inicial. Claudia. Hola, muchas gracias. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a Mabel Jerónimo. Ella
forma parte del equipo de Microsoft, es arquitecta de soluciones de nube, quien apoya a las organizaciones a entender este nuevo mundo. Mabel, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Todo bien por acá, encantada de participar en este foro. Muchísimas gracias. Nada más para ponerte en contexto, hacemos la pregunta, va Yanisela, luego va José, va Heriberto y luego recibimos tu aporte, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, vamos con la siguiente pregunta, que en este caso sería la siguiente. ¿Qué cambios en hardware y en software debe aplicar el empresario para lograr una transformación digital exitosa? Wow, yo cuando leo esta pregunta, se me viene a mi mente un mundo de preguntas, de dudas que hay que plantear definitivamente cuando uno se plantea migrar a la nube. Entonces tienes que seguir invirtiendo en hardware y software, pero de otro tipo. En hardware de infraestructura, en software, por ejemplo, para hacer VPN, hardware y software para, por ejemplo, tener comunicaciones seguras. Porque ahora abres el mundo, abre tu empresa al mundo. Antes uno decía, bueno, entro todos los días a la empresa, al edificio, allí están las computadoras, ahí están los servidores y aquí estoy. Y ahora estás abriendo tu información al mundo, pero no porque el data center o el centro de datos sea un lugar inseguro, sino porque el canal que fluye entre el equipo, entre el empleado y los datos y las aplicaciones es el medio, ¿verdad? Entonces, tienes que enfocarte en infraestructura y en hardware y en software relacionados a fortalecer ese canal de comunicación, a fortalecer la data que anda por el medio. Ese sería mi comentario en ese sentido. Yo le sumo varios temas. Por ejemplo, claro, venimos de un modelo muy físico a un modelo que va a ser de consumo, que es lógico y es un cambio de mentalidad en las empresas, ¿sí? Ahora, esto también va a depender, lo mencionábamos al principio, del modelo de cada compañía. Hoy en día en la nube hay diferentes tipos de modelos de plataforma, modelos de infraestructura, modelos de software como servicio. Entonces, dependiendo del modelo y dependiendo del objetivo de cada organización, la idea es que la nube puede adoptar cualquiera de esos modelos. Ahora, ¿cuál es el modelo ideal? Pues si yo me voy a la literatura, normalmente el tema de software como servicio es donde le quita toda la capa y toda la responsabilidad para que las empresas optimicen y puedan tener una serie de eficiencias, donde ya no tengan que depender de mucho tema de infraestructura, de servidores, lo hablábamos de las diferentes capas físicas, lógicas, sino solamente que consuman el servicio de acuerdo a su necesidad. Entonces yo creo que por ahí es donde puede orientarse este tipo de estrategias y todo avalado con temas de seguridad. Cuando yo voy a modelos de consumir servicios en la nube, me interesa mucho que yo pueda irme a dormir tranquilo, que la información que estoy alojando en la nube esté segura. ¿Y cómo está segura? A través de todos los mecanismos y de todos los anillos de seguridad que me puede ofrecer un proveedor dentro de este modelo de nube. Yo concuerdo al 100% con mis compañeros panelistas. Yo puedo agregar que como empresario siempre tienes que tener clarito quién eres, pero creo que debes tener más clarito aún quién no eres. Y en esta medida hay que entender que cada uno tiene un traje hecho a la medida. Y al final del día, el acceso de tu información, dependiendo el tipo de negocio que estés manejando, va a ser distinto. Ahora, esta transformación digital, lejos de lo que mucha gente cree, no requiere que tengas una inversión muy alta en cuanto a los equipamientos que debes cambiar para tener acceso o los equipamientos que debes cambiar a la hora de escoger tu centro de datos. Es muy importante que uno escoja una empresa muy entendida en la materia donde albergar la información. Como les decía, un centro de datos de clase mundial te permite que tu información, al estar localizada, que puede ser en tu propio país, en este caso para Costa Rica tenemos ejemplos
de casos muy exitosos, como por ejemplo el caso de Codiza, en el cual ellos, al tener tanto tiempo de tener la infraestructura, son expertos en mantenerla. Entonces, se vuelve un aliado para tu negocio y te ayuda a maximizar el recurso que tiene el centro de datos y a maximizar lo que ya tienes. Entonces, muchas de las veces la inversión es muy poca de cara a lo que se hace o lo que se va a ahorrar. Y de nuevo, el trajecito a la medida que te tienen que hacer para hacer ese cambio de infraestructura on-premise a una infraestructura como servicio en la nube, definitivamente es mucho más fácil, más rápido de implementar y mucho más barato con empresas que estén muy bien entendidas en la materia de centros de datos. Perfecto. Y de mi lado concuerdo también con mis compañeros en el sentido de nosotros como proveedor, ¿verdad? Uno de esos proveedores de nube, tenemos esta conversación constantemente con nuestros clientes. Y como bien decía José, pues la nube se presta para diferentes tipos de modelos. Tengo, ¿verdad? Desde infraestructura como servicio, que es, vamos a decir, lo más tradicional, ¿verdad? Lo que más estoy acostumbrado, lo que vengo de quizás, ¿verdad? De manejar en mi mundo on-premise. Y después tengo otros tipos de servicios que ahora que estoy en la nube es que me puedo dar el lujo, ¿verdad?, de poderlo implementar. Estamos hablando de plataforma como servicio e incluso software como servicio para aquellos elementos, ¿verdad?, que no son necesariamente dependientes del core de la propiedad intelectual de la organización en la que nos encontramos. Entonces, ahí es donde voy a tomar las consideraciones de hacer esos cambios de software, porque puede que mis aplicaciones, ¿verdad?, requieran un poco de modernización para entrar dentro de ese modelo, principalmente, ¿verdad?, lo que es plataforma como servicio, pero las ventajas que me aprovisiona ese modelo, ¿verdad?, en el sentido de la administración reducida, ¿verdad?, la abstracción de todos estos componentes y la confianza en un proveedor, ¿verdad?, en el proveedor de nube, ¿verdad?, como lo pudiera hacer Microsoft para la administración de este servicio, es lo que veo como ventaja, ¿verdad?, y lo que pudiera justificar hacer ese cambio. Entonces, no es una inversión gigantesca, yo puedo definir un plan por etapas, de hecho, comenzar, ¿verdad?, a hacer un esquema de lift and shift, como usualmente lo llamamos, ¿verdad?, inicio, subo mis cargas así como están hoy en día, y en la medida que pues voy ganando confianza, voy creando, ¿verdad?, ese historial con esta plataforma de nube, pues voy cambiando a estos otros modelos que económicamente, ¿verdad?, estratégicamente me pudieran apalancar otras ventajas adicionales. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo alinear los servicios en la nube a las estrategias de negocio para que sea vista como una buena inversión dentro de la organización? Esta pregunta permite recapitular todo lo que hemos estado diciendo desde la primera pregunta, porque no podemos pensar en migrarnos a la nube sin dejar de lado la estrategia de negocio en el que estamos. Entonces, es una respuesta que va de la mano. No es que yo digo, bueno, voy a irme a la nube porque sí. No, es al revés. Es en función de mi negocio, qué modelo de nube quiero y debo y se me ajusta a mis necesidades. Y era lo que hablábamos desde el principio. No existe una fórmula perfecta y cuadrada que yo te voy a dar aquí como la receta de cocina. Haga 1, 2 y 3. Cada negocio tiene un nivel de criticidad diferente, cada negocio permite tener islas y otros no, porque se requiere que sea todo en línea, y es una solución mixta, pero planteémonos primero qué hacemos y en función de eso planteamos la solución de la nube. Yo diría también es la oportunidad y el momento de la organización. Time to value, time to market, como para poder empezar como tal a consumir servicios en la nube. Definitivamente la nube lo que facilita es eso, es poder abrir una puerta que muchas veces en muchas organizaciones estaba cerrada. Todo el tema de innovación, eso es un capítulo que es muy retador. Y la innovación también va a depender de ese traje, como decía Heriberto, muy ajustado de cada organización. Desde Genesis también lo vemos de la misma forma. Las empresas en Centroamérica y en Caribe quieren atender a sus clientes de una forma única. Hoy hablamos de la hiperpersonalización, de cómo el momento en que yo como cliente voy a la organización a solicitar o a la empresa a solicitar un producto o un servicio, quiero que se me trate de forma única. Y esa es la forma en que hoy en día los modelos de servicio
y específicamente las soluciones en la nube facilitan ese time to market y ese time to value. Y es poder día uno ya tener servicios activos, empezar a atender a mis clientes y de acuerdo a un modelo de evolución, poder decir cómo quiero ir agregando nuevas funcionalidades o nuevos servicios dentro de ese mismo modelo de atención. Entonces, para todos los gerentes de operaciones, de negocios, la nube les va a facilitar y les va a dar un norte muy orientado. Y vuelvo a repetir, en todas las preguntas lo he dicho, el tema de seguridad. La seguridad es clave para poder generar esa confianza y esa empatía. Ujú. Yo concuerdo y vuelvo a mi punto anterior. Siempre es muy importante saber quién sos. Entonces, como empresa, al final, si sos dueño de un centro de datos y tenés el equipo perfecto para administrarlo, pues muy bien. Pero si no lo sos y muchas veces tu empresa está dedicada a la atención del servicio al cliente, a entregar los productos o servicios que tus clientes necesitan, tu información o tus datos, una vez tratados y convirtiéndose en información, deberían estar al servicio de las personas que adecúan tu cadena de valor de cara a un go-to-market. ¿Cómo estamos atendiendo a tus clientes? Y muchas veces nos ha sucedido a nosotros cuando evaluamos estrategias como estas, vamos a ver, como fabricantes y como empoderados de una ideología de la digitalización y de la eficiencia energética que nos enfocamos nosotros en nuestra compañía, nos encontramos con la disyuntiva de los clientes de si nos vamos o no nos vamos. Y cuando analizamos su centro de datos, muchas veces es el sitio más olvidado, porque básicamente no se dedican a la administración de los equipos donde se almacenan los centros de datos. Entonces, muchas veces yo pregunto, ¿cuánto cuesta un minuto de caída, una hora, un día, una semana? Entonces, a partir de ahí, evaluamos qué sucede si no tengo, vamos a ver, podríamos preguntarnos cualquiera de nosotros, ¿qué sucede cuando no tenemos acceso al correo? ¿Qué sucede cuando no podemos hacer una transferencia electrónica? ¿Qué sucede cuando no podemos recibir los pagos de nuestros clientes? ¿Cuando no podemos facturar? Entonces, ahí radica la importancia, por lo menos desde mi perspectiva, de la decisión y de cómo alinear la estrategia de mi negocio, si me voy a almacenar mis datos en la nube o si me quedo con una infraestructura on-premise y sobre todo si la tengo no muy bien cuidada. Así mismo. Y me encanta el comentario de Yanisela al principio. El movimiento de la nube no surge porque sí. Nosotros vamos a tener una motivación para hacer, ¿verdad? Ese cambio a la nube. Ya sea, ¿verdad? Una motivación económica, un tema de salida del data center, un tema de mitigación de riesgos, seguridad, como apuntaba José. Vamos a tener que definir esa motivation porque si no, pues va a ser difícil, ¿verdad? Pues también llevar esa cultura, ¿verdad? O llevar ese proyecto hacia las unidades del negocio. Y en la medida que yo defino ese motivation, tengo que también hacer mi costo total de propiedad para saber, ¿verdad?, cómo estoy comparando esos nuevos costos que yo voy a recibir de la nube con lo que antes, ¿verdad?, recibía, ¿verdad?, de esa administración, vamos a decir, en premisa o tradicional. Pero tomando en cuenta que no solamente está el costo de la inversión en el hardware, hay costos de electricidad, hay costos de espacio físico, hay costos de personal y hay un riesgo, ¿verdad? Porque como yo tengo que tener los controles, ¿verdad? Para asegurarme de que ese ambiente físico que está allí aprovisionado está con las características correspondientes, que son elementos que cuando nos vamos de la nube no vemos, ¿verdad? No necesariamente lo vemos, ¿verdad?, dentro de la facturación y por eso es importante hacer este análisis de costo total de propiedad, pero es parte de ese beneficio, ¿verdad?, que tenemos al hacer ese cambio. Entonces es un poco, ¿verdad?, de cómo alineamos, ¿verdad?, esas motivaciones organizacionales, ¿verdad?, esos business drivers, motivations para hacer ese camino a la nube lógico, no solamente desde un punto de vista de tecnología, sino desde un punto de vista de negocio. De acuerdo. La siguiente pregunta se complementa mucho con los puntos que ya hemos visto previamente y es la siguiente. Para un gerente de tecnología, ¿cómo convencer a los encargados de presupuesto de la empresa para migrar los servicios a la nube? Claro, yo creo que, bueno, con algunos años de mi vida y de experiencia, lo que podría sugerir ahí es empecemos de abajo hacia arriba. O sea, el gran problema que uno podría tener es intentar o pretender tragar, ¿verdad?, algo muy grande que la organización no va a ser capaz de
digamos, absorber. Y es ir ganando batallas pequeñas e ir de esa manera generando credibilidad. Un gerente de tecnología no puede llegar a los dueños de la compañía y decir, necesito tanto dinero de un solo golpe, porque no vas a lograrlo. O sea, realmente es ir presentando un modelo. Está bien presentar el presupuesto en términos generales, pero ir presentando etapas y proyectos por fases. De esa manera vas ganando credibilidad no solamente desde la administración, sino también es ir, digamos que transformando la organización de la mano. Y no se puede hacer todo de un golpe. Hay muchas variables que en un proyecto de transformación digital se van a presentar en el camino y tienes que ir atendiéndolas poco a poco y no todo de golpe, por decirlo de alguna manera. Sí, yo también identifico digamos que dos fuentes claves para los gerentes de tecnología. Por un lado, la parte cuantitativa, que obviamente gerente de tecnología tiene un presupuesto, tiene que mostrarle a la organización cómo hacer eficiencias, y por el otro lado, la parte cualitativa. Y en la parte cuantitativa, claro, cada empresa viene de un modelo seguramente muy premise o en sus premisas, donde anualmente se hace un presupuesto para poder hacer los mantenimientos, para poder soportar toda la infraestructura tecnológica. Pero también ahí empieza el juego de la obsolescencia tecnológica. ¿Cómo necesito mantener toda esta infraestructura versus lo que el negocio está solicitando? ¿Cómo puedo ir evolucionando? ¿Cuánto es el recurso humano que necesito tener disponible para poder soportar mi infraestructura? Y también otra serie de factores, como también lo veíamos, el tema eléctrico, data center, etcétera. Entonces, todo esto lleva a los gerentes a hacer mucho del concepto financiero de los ejercicios de TCO o el mismo retorno de inversión. Identificar financieramente cómo apalancar este tipo de proyectos desde el aspecto cuantitativo. Pero del lado cualitativo también viene una serie llamémoslo, de más, y es la empresa dónde está y el negocio dónde se está viendo en los próximos 3, 5 años. ¿Cómo podemos ir avanzando? ¿Cómo podemos ir evolucionando? ¿Cómo podemos ir incorporando nuevas tecnologías exponenciales? Hoy en día hablamos mucho de modelos de experiencia con inteligencia artificial. ¿Cómo utilizamos la inteligencia artificial ya dentro de nuestro modelo de servicio? Entonces aquí es donde hay muchas herramientas. Los gerentes de tecnología digamos que tienen acceso a mucha información que hoy en día les permite construir modelos sólidos que les permita apalancar la transición hacia la nube. Definitivamente es una realidad que hoy en día se puede disponer. Bueno, yo podría agregar que tres razones. La primera es la disponibilidad de la información. Yo creo que ahora más que nunca, y lamentablemente tuvimos que aprenderlo de una forma muy dolorosa, que es con el tema de la pandemia, ejemplos como estas conferencias que tal vez en otros años hubiésemos estado todos en una sola sala, sentados uno a la par del otro en unas sillitas. Hoy día nos hemos convertido en personas con una alta movilidad, en personas que podemos trabajar en cualquier parte del mundo, y eso básicamente se puede hacer porque el acceso al Internet y el acceso a la información está muy bien establecido ya. Entonces, para las empresas básicamente lo que se requiere es que sus datos estén albergados, si ya están en una nube, que tenga una alta disponibilidad y ojalá cero caídas, que siempre esté disponible para cuando la necesitemos. Lo segundo es tener tus datos en manos de especialistas. Yo creo que, como lo decía en el punto anterior, es muy importante que el centro de datos lo ocupe personal que esté dedicado y con alto conocimiento de lo que tienen que hacer para que ese lugar esté siempre funcionando y que te permita, lo más importante, estar enfocado en tu negocio, estar enfocado en lo que realmente necesitas. Y lo que necesitas es hacer que tu negocio crezca y que tus clientes estén fidelizados y felices con lo que le estás entregando. Y de nuevo, es parte de tu patrimonio, esa información que tenés albergada en un centro de datos. Y tercero,
y esta podría ser un poco anecdótica, es un dolor de cabeza menos, porque al final, si sos el gerente de tecnología, te van a considerar en muchas de las veces como un gasto, no como una inversión. Creo que los que estamos en el medio sabemos el nivel de inversión y el nivel de importancia que tiene invertir no solamente en tecnología de software, sino también en tecnología de hardware y de protección. Entonces, es básicamente prometer a la organización que no vamos a tener caídas y que eventualmente no vamos a tener que pasar por la dolorosa pena de decir no tengo lo que necesito a mano o no puedo entregar mi información a tiempo porque mi centro de datos en este momento está caído o en mal estado. Así mismo. Y también el convencimiento quizás aportaría, ¿verdad? Que la forma más rápida de llegar a ese convencimiento es viéndolo en la práctica misma, demostrándolo. La nube no es prohibitiva. Cualquiera puede entrar, ¿verdad? Cualquiera puede activar proyectos que pudieran sonar sofisticados, pero con una inversión súper mínima. O sea que una de las maneras, ¿verdad?, que tenemos a nuestra disposición y que quizás, ¿verdad?, mirándolo desde la perspectiva de gerentes de tecnología, que debemos aprovechar más es esa parte de pilotear rápido, probar hipótesis, fallar, ¿verdad? Pues vamos a fallar en ciertos escenarios, pero fallar rápido y volver a encauzar, ¿verdad?, en el modelo que sea conveniente para la organización. Y eso, a su vez, pues alinearlo quizás, ¿verdad?, a proyectos que no vayan sobre la línea de lo tradicional. La típica, ¿verdad?, aplicación, el típico, ¿verdad?, servidor, el típico, ¿verdad?, base de datos, ¿verdad? Quizás salirnos un poquito de ese modelo y entrar en estos otros nuevos ecosistemas, ¿verdad?, estas nuevas áreas que también la nube pone a nuestra disposición. Mencionábamos allí el tema de inteligencia artificial, el tema de datos, que es bastante, ¿verdad?, rico, ¿verdad?, lo que nos podemos ofrecer, analítica, business intelligence, machine learning, todos estos elementos que están allí a nuestra disposición y que podemos rápidamente comenzar un piloto, empezar a mostrarle al resto de nuestro equipo las ventajas de la nube y lo rápido, ¿verdad? Unas cosas que nos va a permitir demostrar el piloto es justamente la velocidad que podemos llegar, ¿verdad?, con estas tecnologías que están aprovisionadas y que eso nos sirva como convencimiento, que esa misma práctica, esa misma experiencia hable más, ¿verdad?, que quizás la teoría, ¿verdad?, que pudiéramos traer a la mesa. De acuerdo. Vean, ya hablamos, por ejemplo, de todas las ventajas, bondades y virtudes de trabajar en la nube. Ahora bien, ¿qué tipo de servicios podemos encontrar en la nube actualmente? Para empresas, digamos, grandes, pequeñas empresas, sector corporativo, personas, digamos, ¿consideran ustedes que estos servicios son pensados para cualquier necesidad? Yo creo que sí, hay muchos, hay una enorme, más bien hay muchísima ofrecimiento de servicios para todos los segmentos, desde las personas, individuos como nosotros, y por supuesto pymes y hasta las empresas corporativas. Expand como representante de Salesforce puede dar fe de eso en el sentido de que nosotros estamos todos los días trabajando, bueno, Salesforce tiene más de 150,000 usuarios en el mundo que pertenecen a diferentes industrias y diferentes tamaños de empresas. Con esto lo que quiero decir es Salesforce, que es una solución que nació en la nube, a diferencia de otras soluciones que lo que se han hecho es migrarse a la nube. No, Salesforce nació en la nube y eso hace que tenga pues la posibilidad de poder ajustarse al pequeño, al mediano, al grande en el caso corporativo. Pero hablando en términos generales, como individuos, nosotros mismos tenemos muchísimos accesos a dónde almacenar nuestra data personal, a dónde almacenar las fotografías de la familia, a dónde tener ese tipo de información. Así que es muy grande. La verdad es que las opciones son amplísimas y de hecho hay muchas empresas que no andan buscando una solución llave en mano, sino pues tengo mi solución y quiero ponerla en la nube para tener, por ejemplo, el tema de cómo hacer que mis empleados lo puedan utilizar desde múltiples lugares sin que estemos todos metidos en un mismo edificio. Es la mezcla de digamos, de soluciones, pero este sería mi comentario en relación con esta pregunta. Mira que para nosotros desde Genesis, esto aplica a todo tipo de compañía. Entonces, compañías grandes, compañías medianas, compañías pequeñas. ¿Y por qué? Porque lo que nosotros ofrecemos es un modelo de relacionamiento. Y ese modelo de relacionamiento lo que hace es conectar los momentos entre los clientes y las empresas, ¿sí? Y de esta forma
en el momento de verdad, en tiempo real, tener la capacidad de poder tomar decisiones. Hoy en día, Genesis tiene más de 300.000 agentes en este modelo en la nube. Y como lo dice mi compañera, son soluciones que se desarrollaron específicamente para la nube. No fue una solución que se habilitó en la nube para ofrecer un servicio, sino que se diseñó bajo esa premisa. Nosotros mensualmente estamos activando 20.000 nuevos agentes en este modelo de nube, que esto le da a las empresas es también la confianza en que esto es seguro, en que esto es flexible, en que esto se adapta al modelo de negocio. Y en Centroamérica y en Caribe también la realidad es que pues, las empresas son medianas, hay empresas pequeñas, pero este tipo de solución de relacionamiento permite habilitar muy rápido cualquier tipo de organización. ¿De qué verticales? Te diría banca, salud, retail, seguros, educación, travel, gobierno, prácticamente cualquier tipo de empresa de cualquier vertical muy rápidamente se puede adoptar y adaptar a este modelo de nube. Sí, yo me uno a mis compañeros porque al final es poco lo que puedo agregar yo con este respecto, pero sí les puedo hacer un comentario. Por ejemplo, yo soy usuario de la nube a nivel personal. Yo por medio de mis dispositivos electrónicos los tengo todos interconectados y no necesito solamente mi computadora para tener acceso a mi información, sino que lo puedo hacer desde cualquier elemento. Y esto lo he visto también extrapolado a los servicios, por ejemplo, en lo cual dispone Schneider Electric. Schneider, como líder de la digitalización en los equipos interconectados y hablando del Industrial IoT, nosotros tenemos una nube en la cual tenemos una capa de administración de los dispositivos que ya de por sí están protegiendo a los centros de datos. Entonces, ¿por qué hago esta referencia? Porque básicamente ahí podemos ver que no solamente se resguarda la información de grandes empresas para las transacciones, ya sea bancarias o para la transmisión de información a sus clientes, sino que también en la nube se pueden albergar datos relevantes como el tipo de mantenimiento, eficiencia energética de los equipos, información resguardada para ver si puedo conectar algún dispositivo adicional en mi centro de datos o no. Y esto me lleva también a la conclusión de lo que por lo menos por mi experiencia he visto en centros de datos que están localizados en Costa Rica, que permite a pequeñas empresas tener un acceso por una fracción del costo, y esto le hago una relación en cuanto a tener un servicio en la nube o tener su propio centro de datos, a tener información de manera segura, sin tener que estarse preocupando por lo que está sucediendo en mi infraestructura física, sino que simplemente preocuparme por el acceso que tengo a mi información. Entonces, por lo menos en lo que veo en mi experiencia, definitivamente la nube ya vamos a ver, se puso al servicio de todas las personas. La diplomacia con la cual manejan los centros de datos, su oferta les permite que empresas no solamente grandes, sino pequeña, tenga disponibilidad de accesos y que definitivamente, como decíamos al inicio, ya está disponible para cualquiera. Así mismo es. Y la verdad, cuando nos vamos a la pregunta de cuáles tipos de servicios están disponibles, pudiéramos tener nada más una sesión de 3 horas viendo, ¿verdad?, los diferentes tipos de servicios, conectores que están allí disponibles en la nube. Yo, ¿verdad?, desde el lado de Microsoft como Cloud Solution Architect es algo que me toca ver constantemente, y esa es la belleza de la nube, que es una innovación constante y alguien está trabajando para resolver esa futura necesidad. Quizás no es una necesidad presente, pero es una necesidad que pudiera tener en el futuro, y alguien está trabajando para hacer un servicio que me facilita, ¿verdad?, a nivel de la administración de esa posible futura necesidad. Entonces, es bastante amplio, ¿verdad?, la cantidad de servicios, y eso nos da ámbito para 2 elementos. Lo primero, ¿verdad?, es que estamos democratizando la diversidad.
no importa el caso de uso que tengamos, ¿verdad? La situación en particular con la que nos estemos enfrentando, muy probablemente vamos a encontrar un servicio allí que nos va a poder apoyar, ¿verdad? En esa necesidad particular. Y dos, estoy también democratizando el conocimiento, ¿verdad? Que es un poco también el esfuerzo que hace Microsoft de poner la información disponible para que cualquiera pueda conocer ese servicio. ¿Por qué? Porque con el conocimiento lo vamos a poder implementar correctamente. Entonces, esa es parte también de nuestra misión, ¿verdad? Y que también otros proveedores de nube, pues, tienen como parte de su eje, es que constantemente, ¿verdad?, estemos llevando esa información, estemos creando esas comunidades, estemos creando esos repositorios de conocimiento para que en la medida que vayan saliendo estas nuevas habilidades, ¿verdad?, que casi pudiéramos decir es virtualmente infinito, porque hasta donde nos llegue la imaginación, pues vamos a tener nueva innovación ahí viniendo en el camino. En la medida que vayan creándose esos nuevos servicios, que vayamos teniendo la información, ¿verdad?, la documentación adecuada que permita que cualquiera, no importa la industria, no importa, ¿verdad?, el tamaño, no importa el nivel de inversión, cualquiera pueda tener el acceso a conocerlo y a poder hacer, ¿verdad?, implementaciones rápidas en ese sentido. Es decir, que el cielo es el límite, casi que, ¿verdad?, cuando estamos hablando de estos servicios en la nube. De acuerdo. Vamos con la última pregunta del panel y esta dice así: con respecto a la seguridad informática al almacenar información confidencial de la empresa, ¿se podrá garantizar la ciberseguridad del repositorio de los datos resguardados en la nube? En lo personal, quiero decir que no soy para nada técnica ni especialista en seguridad informática y creo que en el panel nuestros compañeros tienen más experiencia y cedo mi respuesta para algún compañero que tenga, digamos, que nos pueda aportar, porque desde mi punto de vista, pues no tengo esa expertise. Dale, si quiere yo apoyo un poco este tema. Y la respuesta es sí, y la información tiene que ser segura y tiene que ser confiable. Ahora, ¿cómo nosotros, desde una compañía y una fábrica de software, de todo este concepto de experiencia como servicio, lo hacemos? Lo hacemos en diferentes etapas. Una es la información en tránsito y es el momento en que tengo una comunicación de un cliente con la empresa. El medio tiene que ser seguro. La información que se transporta a través de ese medio tiene que estar asegurada, tiene que estar encriptada, como para utilizar un término de seguridad. ¿A través de qué? Hay mecanismos de seguridad en los cuales se utilizan llaves públicas, privadas, para poder asegurar esa información y que ese momento o esa comunicación esté asegurada de extremo a extremo. Hay un segundo nivel y es la información en reposo. Una vez que yo termino una interacción, hoy en día por todos los temas regulatorios, normativos, las compañías tienen que asegurar que la información está segura, que la información está encriptada, que no va a ser accedida por personas externas, pues para hacer un mal uso de esa información. Si yo soy un cliente que estoy haciendo un proceso de adquisición de un producto o de un servicio, la compañía tiene que almacenar esa interacción independiente del canal por el cual lo atendí. Puede ser un canal análogo, puede ser un canal digital, puede ser un canal social, pero es cómo asegurar esa información y es asegurando la información en reposo. Y ya hay otras capas de seguridad, por ejemplo, los conceptos del multitenant. Cuando estamos hablando en la nube, la información tiene que ser segura para cada organización, aunque se utilice la misma nube pública o una nube privada. Entonces, desde Genesis utilizamos en el concepto de cloud nubes públicas, con lo cual son muchos clientes. Yo les decía, tenemos más de 300,000 agentes conectados de miles de empresas utilizando estas mismas nubes públicas. ¿Dónde están las nubes? Estas nubes están en todo el mundo. Hoy en día utilizamos 9 zonas de disponibilidad en el mundo, unas en América, otras en Europa, otras en Asia. Y lo que buscamos es que la información esté disponible, por un lado, pero segura, por otro lado. Y también de importante es el momento de destruir la información. El momento en que un cliente se va, el cliente puede irse con su información, porque la información es del cliente. La información no es de la nube, ni la información es del proveedor de servicio. Entonces, el cliente tiene que asegurar todos los momentos, todos los
anillos y toda la información que está en sus diferentes etapas. Bueno, yo podría aportar poco en esta pregunta. Nosotros como líderes en eficiencia energética y digitalización de los equipos de protección para centros de datos, no nos metemos mucho en esta capa lógica. Sin embargo, sí podría decir de mi experiencia y lo que he visto en los centros de datos que ya atendemos. He visto que hay muchos niveles de seguridad, no solamente en la parte física, sino en la parte lógica, ya sea ubicando desde dónde se está haciendo ping al acceso a la información, llámese una locación física o un IP. Y también lo que puedo decir es que, y terciando lo que dice José, hay que hacer una diferenciación en los niveles de seguridad que están necesitando por la información que vas a tener disponible. Yo lo veo de la siguiente forma. No es lo mismo la administración de datos bancarios o la disponibilidad de dinero que pueda tener una persona o una empresa, o la lista de becados que estás emitiendo para que estudiantes empiecen su educación. Entonces, yo creo que ahí radica también la importancia de cómo responder esta pregunta, comparado a qué estás pidiendo un nivel de seguridad. No necesariamente cualquiera debería poder tener nivel a ella, y sí basándose mucho en quién sos como compañía, como lo decía yo al inicio de mi intervención. Así mismo. En principio, ¿verdad? La pregunta de ¿se puede asegurar? La respuesta es que sí. La respuesta es corta allí, ¿verdad? Porque la nube, ¿verdad? Privada, pública, nos habilitan esos controles para que nosotros tomemos esas medidas. Lo que sí quiero destacar que es una responsabilidad compartida. Nosotros también tenemos que aplicar esas medidas, ¿verdad? A nivel de eso que mencionábamos, ¿verdad? Esa encripción en reposo, esa encripción en el tránsito, esas son configuraciones que probablemente, ¿verdad? Yo cuando estoy desplegando estos servicios en esa nube pública, ¿verdad? Como es el caso de Microsoft Azure, pues tengo la opción de configurar, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades. Súper importante que las necesidades van a variar dependiendo del tipo de datos con los que estamos trabajando. Pudiéramos, ¿verdad? Estar hablando de datos de servicios financieros y ahí tengo certificaciones que me obligan a cumplir ciertos comportamientos, ¿verdad? Como es el caso de PCI, que en base a eso, pues yo voy a aplicar ciertos controles para ese cierto tipo de información. No necesariamente, ¿verdad? Van a ser los mismos controles para todo, pero lo bueno, ¿verdad? De la nube es que están allí a nuestra disposición. Y algo que quiero resaltar también, quizás como un tercer punto, no viéndolo tanto desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de compromiso, y es ese compromiso que tenga nuestro proveedor de nube escogido para el tema de privacidad de los datos. Para Microsoft eso es vital, eso es súper importante, para nosotros eso es ley. Los datos, ¿verdad?, que están en nuestra nube son de ustedes son los dueños, nadie tiene acceso, ¿verdad?, a esa información más que ustedes, y es parte de lo que nosotros profesamos, ¿verdad?, porque en este mundo de nube estamos, ¿verdad?, en un modelo de confianza. En la medida que ustedes puedan confiar que sus cargas van a estar allí respaldadas, seguras, sin estar, ¿verdad?, expuestas a ningún tipo de compromiso, pues en esa medida pues vamos a sentir esa fortaleza, ¿verdad?, para seguir convenciendo al equipo y seguir moviendo cargas hacia la nube. Es decir, que para nosotros ese principio de privacidad de los datos, ¿verdad?, y esa gobernanza que le podemos dar a todo el proceso end-to-end, desde la creación hasta la eliminación per se, para nosotros es clave. Un punto también que hago elemento para destacar es que existen también regulaciones, ¿verdad? Muchos de estos temas de tecnologías, y en la medida que vamos adaptando estas nuevas paradigmas, vamos a decir, se van a crear nuevas regulaciones, y existen ya regulaciones enfocadas, ¿verdad?, en el tema de privacidad de datos. Uno que podemos resaltar, ¿verdad?, es una que lanzó hace pocos años en Europa, que es la GDPR, General Data Protection Regulation, que es una regulación que justamente habla de ese derecho de que mi información se elimine una vez ya no tengo servicios, ¿verdad?, en esa compañía o en esa organización o en ese aplicativo. Entonces es una regulación muy estricta, las más estrictas hasta el momento, ¿verdad?, en términos de privacidad de datos, y ahí es donde vemos un poquito el compromiso de este proveedor de nube, porque del lado de Microsoft nuestro compromiso es hacer que todos nuestros servicios estén en cumplimiento, ¿verdad?, de cara a GDPR, no solamente para aquellos, ¿verdad?, dentro de la Unión Europea, que es quizás, ¿verdad?, donde le atañe más específicamente o directamente, ¿verdad?, esta regulación, sino para todos, porque es parte de lo que vivimos, ¿verdad?, en este entorno de confianza y en este entorno de protección, para que todas nuestras cargas estén con los resguardos, ¿verdad?, y las protecciones
excepciones correspondientes como debe de ser, ¿verdad? Y lo que nos va a permitir seguir moviendo cosas adicionales a la nube. Excelente, muchísimas gracias a todos. Antes de cerrar y de una manera súper breve y precisa, les quisiera pedir a cada uno de ustedes, ojalá no más de 30 segundos de palabras de cierre que quisieran hacer a la participación de cada uno. Bueno, a ver, súper condensado, ¿no? Vamos a ver, si nos regresamos al tópico de este panel, dice la nube como clave para la transformación digital. Definitivamente. O sea, yo diría sí. Es una palanca que tiene que ser, que inyecta que inyecta cómo llegar a transformarme digitalmente. Es una herramienta que está de la mano, que es escalable, que tiene que ser evaluada, que no se priven de hacer el research y decir, no, eso no es para mí. Tienen que considerarlo, es importantísimo realmente para que consideren a su organización en un proceso de transformación digital. Sí, yo lo resumo también la nube es una realidad, la nube le ofrece a las empresas disponibilidad, simplicidad, seguridad y evolución. Eso es lo que se traduce y hay que pensar en cada compañía cómo quiere atender a sus clientes. Y hoy en día ya es una realidad que está disponible. Bueno, yo lo puedo resumir como que el qué no es el tópico de la conversación. Yo creo que por las respuestas que hemos escuchado, todos estamos convencidos de que la nube es un muy buen camino. Lo que yo les pongo en la mesa es el cómo. Siempre es muy importante que como dueños de nuestra infraestructura y como dueños de nuestra información, evaluemos con quién nos vamos a asociar para aplicar una estrategia de estas. Hay gente muy buena aquí dentro del evento. Nos hemos topado con expertos en la materia y además hay centros de datos que te pueden dar el acompañamiento para que esto sea no solamente bien hecho, sino hecho sin dolor. Entonces, de nuevo, es importante asociarse muy bien, escoger muy bien quién va a ser tu proveedor y a partir de ahí a iniciar el proceso de migración. Creo que es siempre muy buena elección. Súper alineada con mis compañeros y quizás los comentarios, esas palabras finales que agregaría es: transformación digital es muy difícil, si no casi que ya imposible, hacerlo sin contemplar la nube como parte del proceso. Es decir, que tenemos que buscar el cómo sí, para entender nuestros requerimientos, entender nuestras motivaciones y definir cómo sí podemos cumplir con todo eso con la nube, haciendo uso de las ventajas de la nube que tiene los componentes para permitirnos lograrlo. Excelente. Muchísimas gracias a todos ustedes por la participación, por sus aportes. Sin duda es un tema que da para hablar muchísimo más, pero se nos acabó el tiempo. A la audiencia queremos invitarlos a que si quieren conversar con alguno de los especialistas que estuvo participando en el panel, puedan buscarlos. Todos ellos tienen participación con stands en los diferentes pabellones. Recapitulamos, está Span Latam, está Genesis, Schneider Electric y Microsoft. Entonces, nos vemos en un próximo espacio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.